Bueno, entonces en el día de hoy, pues tenemos preparado varias ideas que queremos compartir con ustedes en este espacio del día de hoy, donde cada tema pues va a tener una sección de preguntas, si es el caso, para que si hay alguna inquietud, luego al final de la explicación de cada tema podemos sacar 5 minutos para resolver inquietudes o alguna duda que se presente, de acuerdo a los temas que vamos a tratar en este webinar del día de hoy. Les voy aquí a mostrar un momento cuáles serían como los temas o la agenda de los temas que vamos a tratar en este espacio del día de hoy, donde van a ser tres en total, ¿cierto? Aquí vamos a ver los temas que vamos a tratar, donde el primero por el que iniciaríamos es la integración con el portal de 100 cuadras. Luego haríamos la contabilización o la contabilidad de la nómina electrónica. Y por tercero veríamos los archivos planos para bancos. Allí serían pues como los tres temas que vamos a tratar en el día de hoy. Cualquier cosa pues vamos a tener un espacio de preguntas para que lo tengamos presente. Y vamos a dar inicio entonces con el primer tema, que en este caso es la integración con el portal de 100 cuadras. La integración con el portal de 100 cuadras, cabe aclarar de que la integración actualmente se encuentra en fase de pruebas, ¿cierto? Donde actualmente ya se cuenta pues como con esta función, así que les voy a presentar cómo sería la configuración, porque claramente a nivel de las otras integraciones, como lo es metro cuadrado, como lo es finca raíz, esas integraciones tienen un proceso de configuración que hay que realizar en el sistema y vamos a ver en qué consiste un poco de este primer punto, que es el tema de la integración con el portal de 100 cuadras, que actualmente, como les menciono, se encuentra pues en fase de pruebas. Entonces, inicialmente a nivel de las integraciones, ¿cierto? Con los portales, pues se encuentran en la misma ruta como se encuentran en las otras integraciones, que es en la sección de las herramientas, configuraciones y en la sección de integración con portales. Aquí en esta sección de integración con portales vamos a encontrar una nueva sección que es el portal de 100 cuadras. El portal de 100 cuadras, como lo menciono, pues va a tener también sus configuraciones donde se debe tener pues como ya eh, una vinculación comercial con el portal de 100 cuadras, ya que se requieren unos datos, que estos datos se los comparte directamente, pues se generan directamente con el portal de 100 cuadras para poder realizar como esa configuración acá en el sistema y que todos los inmuebles que publiquemos desde Nubi se vean reflejados en el portal de 100 cuadras. ¿En qué consiste estas configuraciones? En primer apartado, pues se necesita activar la integración y colocar estos datos del nombre de usuario y contraseña que directamente son generados en el portal de 100 cuadras. Aparte de esto, de la generación de estos datos en nuestro portal de documentación que directamente pueden acceder desde Nubi, allí se encuentra el instructivo, el manual de cómo se generan estos datos, ¿cierto? Cómo es la manera como se pueden obtener estos datos, si se interesan pues como en integrarse con el portal de 100 cuadras, allí se indica pues los parámetros de configuración que aquí se deben de colocar. Una vez se tiene pues como activa la integración con los datos del integrador, pues debemos de guardar estos datos en el sistema para que ya se tenga activa la integración con los datos que luego se complementarán con el portal de 100 cuadras. Ahora viene un apartado que es el tema de la homologación de los datos. La homologación de los datos consiste como en tres apartados. Uno es el tema de los departamentos y municipios, donde esto tiene una homologación en el sistema, donde dependiendo donde tengamos ubicados los inmuebles en los diferentes departamentos y municipios, se tiene que hacer una homologación de esta información para que las propiedades que pertenezcan a estos departamentos y municipios se puedan ver de manera correcta en el portal de 100 cuadras, de acuerdo pues como a donde correspondan. Todas estas homologaciones se deben, pues una vez se finalice este primer proceso de los departamentos y municipios, hay un botón para guardar esa homologación, para que de esta manera pues quede de manera correcta, tanto en Nubi como luego en la publicación en el portal de 100 cuadras. Asimismo está la homologación de los tipos de inmueble. Hay varios tipos de inmueble que el portal permite publicar, que también hay que hacer el proceso de homologación de esos tipos de inmueble de acuerdo a los que yo tenga en el sistema,
de acuerdo con los que me permita publicar el portal, para que de esa manera, si yo tengo un apartamento, un local, una casa y demás, yo homologue ese campo de Nubi con 100 cuadras para que él pueda hacer la publicación de manera correcta, de acuerdo al tipo de inmueble que yo estoy publicando, tratando de publicar en el portal. Asimismo está la homologación de las características. Todo inmueble cuenta con sus características internas, si tiene baños, cocinas, habitaciones, etcétera. Entonces, todas esas homologaciones también se debe de realizar el proceso de homologación. Aquí tendrá pues como cada característica se debe de homologar contra la que nos permita utilizar en el portal, para que si yo le pongo que tiene X cantidad de habitaciones, de baños o X o Y características que maneje según el tipo de inmueble, asimismo, al hacer este tipo de homologación, esa información se verá reflejada en el portal de 100 cuadras al momento de hacer el proceso de publicar la propiedad. Todo esto, digamos que se explica más detalladamente en la documentación que, como les mencionaba hace un momento, pueden encontrar en nuestro portal de documentación, que pueden ingresar directamente desde Nubi. Allí tienen acceso directo a este portal, donde encuentran paso a paso, como les indicaba desde el principio, cómo generar los datos para la integración con 100 cuadras y cómo hacer estos procesos más detalladamente de homologación de los departamentos, clases de inmueble y las características. Una vez realizado este proceso de homologación en el tema de las características, ahora viene el proceso de publicación de la propiedad. Cuando ya yo tengo toda esta parte homologada y tengo activa la integración, el sistema ahora va a permitir que esos inmuebles se puedan publicar en este portal. ¿Cómo es el proceso de publicación? Directamente ingresamos al módulo de propiedades, seleccionamos la propiedad que deseemos pues como publicarla en el portal, ingresamos a editar esa propiedad. Hay una pestaña que se llama integración con portales. Esta pestaña de integración con portales es la que permite, como el nombre lo indica, publicar el inmueble en los diferentes portales en los que yo tenga, en este caso, la integración activa. En este caso, revisándolo inicialmente, aquí vamos a ver los que se cuentan, pero va a haber una sección exclusivamente para el portal de 100 cuadras, donde directamente desde acá se tiene como la función de publicar el inmueble con todos los datos que serían las características, con todos los datos pues que tiene el inmueble, y ya con el proceso de homologación realizado en el sistema, que vimos que era el paso a paso anterior, esa propiedad quedará publicada en el portal de 100 cuadras con la información que se haya homologado desde Nubi y se verá reflejada en este portal. De esta manera, ya el sistema, cuando se publique el inmueble, les arrojará un mensaje de la publicación donde confirmará pues que el proceso como completo de publicación, para que ya esa información se consulte directamente en el sitio de 100 cuadras, donde quedarán publicados todos los inmuebles. Asimismo, se puede publicar cualquier propiedad, ¿cierto? Si tengo diferentes propiedades que quiero publicar en este portal, todas las propiedades, digamos que tienen como el mismo paso a paso de publicación. Ya lo que variaría de pronto puede ser si es el tipo de inmueble o si tiene otras características diferentes, pero el proceso de publicación en sí viene siendo pues como el mismo para cualquier propiedad en el sistema. A nivel de lo que es el 100 cuadras, inicialmente esto es como lo que se tiene. Ya digamos que esto actualmente se encuentra, como les mencionaba hace un instante, en fase de pruebas, ¿cierto? Actualmente se encuentra en fase de pruebas, con algunos clientes que hemos venido de la mano haciendo estos procesos de pruebas controladas para el tema de garantizar que las propiedades se publiquen de manera correcta en el portal. Recalcar nuevamente que la documentación sobre esta funcionalidad del portal de integración se tiene de manera más detallada con el paso a paso de cada uno de estos en nuestro portal de documentación, que pueden acceder directamente desde Nubi. El primer punto como parte del webinar era este portal de 100 cuadras. No sé si de pronto en ese sentido se tenga alguna pregunta, inquietud acerca de esta primera integración, perdón, de esta integración, de este primer tema que acabo de mencionar, de los tres que vamos a tratar en el webinar. Podemos tener un espacio alrededor de unos 5 minutos, si hay alguna inquietud. Adelante, Aramis, que tiene la mano alzada, adelante. Hola, muchas gracias. Intenté seguir los pasos, pero no vi ahí en integración con portales a 100 cuadras. ¿Todavía no lo han lanzado
o hay que hacer algo más? Correcto. Actualmente, Naramis, muchas gracias por tu pregunta. Actualmente esta función no se ha desplegado, por así decirlo, como a ustedes, nuestros clientes. Inicialmente estas funciones que estamos viendo en el día de hoy, hay un grupo que se puede decir que se llama beta tester. Ese grupo beta tester, digamos que incluso Don Arami, si ustedes consideran, podrían hacer parte como de este grupo de beta tester, donde inicialmente estas funciones se lanzan a ustedes como beta tester, no a todos nuestros clientes, sino a unos clientes seleccionados, para que prueben la función si de pronto les interesa y quieren ser como parte de probar esta función antes de que se lance a todos los clientes. Eso sí, se tendría que hacer entonces tener allí una negociación comercial con 100 cuadras para poder probar esta función, para que se le pueda desplegar a ustedes, Don Aramis, y asimismo puedan tener esta función en su instancia de Nubi y poder probar esta nueva funcionalidad en el proceso de publicación en el portal de 100 cuadras. Cabe aclarar, pues, de que en este caso tendrían un acompañamiento desde nuestro lado para este proceso, pues, de fase de pruebas, sería en el que nosotros los acompañaríamos para garantizar que toda la integración funcione de manera correcta y permita la publicación de los inmuebles de manera óptima. No sé si de pronto alguien más tenía alguna otra inquietud adicional. Sí, yo O tengo una cabe aclarar, pregunta. Buenos señora, días para claro. todos. Buenos días. Cuando tú me hablas de una negociación comercial con 100 cuadras, ¿esto quiere decir que tendría un costo adicional el hecho de hacer esa integración entre Nubi y 100 cuadras? No, pues digamos que esto ya es más de la inmobiliaria, ¿cierto? Que la inmobiliaria tenga una negociación con este portal, en este caso 100 cuadras, para que te puedan brindar esos datos que se requieren para poder hacer la integración. Asimismo, como funciona cualquier otra integración con Metro Cuadrado, con Finca Raíz, con estos otros portales, se tiene que tener una negociación con estos portales desde la inmobiliaria para que se puedan generar estos datos que se requieren para el proceso de publicación. Con Nubi como tal, o sea, nosotros como Nubi, no hay ningún costo en hacer la integración, pero en que la inmobiliaria tenga negociación con el portal, ya eso sí, ya probablemente eso sí les genera algún costo, pero a nivel de la inmobiliaria con el portal de integración. Qué pena, Daniel. O sea, negociación es que en este momento estemos activos con la plataforma de 100 cuadras o ellos cobrarían, en su experiencia, es la primera vez que vamos a hacer una integración, cobrarían algo Ajá. adicional por eso. De lo que tengo entendido, los portales manejan como paquetes. Paquetes en que dependiendo de la cantidad de propiedades que ustedes requieran publicar, creo que les dan como un cupo. Y ese cupo es el que, digamos, dependiendo de ello, tal vez valga más o valga menos ya con el portal para que si tenemos un cupo de 10 propiedades, porque se maneja, creo, tengo entendido que es por cupos, ya dependiendo de eso, me imagino que será el valor con el que costaría el paquete, pero esto ya sería negociación con directamente el portal, en este caso 100 cuadras si les interesa hacer la integración con ellos. Gracias, Daniel. Con gusto. ¿Alguien más? Adelante. Inmobiliaria Jardín tiene la mano alzada. Adelante. Hola, buenos días. Buenos días. Me gustaría poder hacer parte del grupo beta tester, porque Ah, ya bueno, hemos listo. tenido experiencias con el tema de integraciones y la verdad no es tan sencillo, entonces sería bueno poder probar antes la plataforma. Perfecto, listo. Entonces, si quieren hacer parte o hay algunos interesados en ser parte del grupo beta tester, por acá por el chat de la reunión donde estamos conectados, nos regalan por favor el nombre de la inmobiliaria y el correo electrónico donde los podríamos contactar para incluirlos en el grupo de beta tester temporales para probar estas nuevas funciones. Ya si gustan, puede ser beta tester de aquí en adelante para las nuevas funciones que se vayan lanzando, pero por el momento sería pues un beta tester temporal para probar estas nuevas funciones. Pero por ahí por Muchas el chat gracias. nos puede regalar estos datos. Con gusto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta en el tema con este primer tema de la integración con el portal de 100 cuadras? Bueno, si no hay
pues, más inquietudes referente a este primer punto de la integración con el portal de 100 cuadras. Ahora entonces vamos a pasar al siguiente punto, que es en el tema de la contabilización de la nómina electrónica. Entonces vamos a pasar a este segundo punto, que es la contabilización de la nómina electrónica. Con la contabilización de la nómina electrónica hay varios puntos a tener presentes, ¿cierto? Para que la contabilidad se genere de manera correcta, ya que se hizo pues como este apartado de esa nueva sección de configuración que va a tener el apartado de la nómina electrónica para el momento de transmitirla a la DIAN, quede de manera correcta pues y incluso con su contabilidad, donde les va a permitir entonces enviarla de manera correcta y contabilizarla a sí mismo de manera automatizada, de manera más autónoma, para que ya quede de una vez cuando se transmita, de una vez les permita la contabilización de esta misma. Entonces vamos a iniciar con lo que conlleva cómo generarle la contabilidad a la nómina electrónica. ¿Listo? Entonces, en el primer apartado, pues en este sentido, debemos de ingresar, hay ciertas como configuraciones a tener presentes, por decirlo de alguna manera, que debemos de tener en cuenta para que la contabilidad de la nómina electrónica se genere de manera correcta. ¿En qué consiste? ¿Cierto? En el primer apartado vamos a ingresar a esta sección de herramientas, configuraciones y vamos a tener un botón de nómina electrónica. Aquí en la nómina electrónica, anteriormente aquí ya se tenían varios campos, pero con este nuevo apartado de la contabilidad, ya aquí digamos que se incluyeron nuevos campos adicionales que debemos de tener presente para que cuando transmitamos las nóminas, como les indico, se pueda generar la contabilidad de esta misma. En el primer apartado, como lo podemos ver, vamos a tener este botón o este parámetro que se llama activar contabilidad. Este parámetro, si queremos que la nómina genere contabilidad, debemos de tener activo este parámetro. Entonces, es el primer punto a tener allí presente, que anteriormente pues esta función no estaba pues como tal allí. Entonces, es el primer punto más relevante, porque si este parámetro inicialmente no lo tendremos activo, pues el sistema allí no le generará las nóminas no le generará la contabilidad a las nóminas. Perfecto, entonces una vez se tiene este parámetro, hay otro parámetro adicional. Este parámetro adicional de empleador exento de pago del SENA, ICF y salud, esto se rige bajo una ley, ¿cierto? Donde si el empleado gana más de 10 salarios mínimos actualmente, se debe activar este parámetro, ya que se debe de cubrir pues como con estos pagos, ¿cierto? Del SENA, ICBF y Salud, que ya vamos a ver un poco más en qué consiste, pero para tenerlo presente, este parámetro controla ese apartado de que hay una ley pues que allí lo rige en ese sentido. En este apartado sí es exento del pago el SENA, ICBF y Salud. Aquí anteriormente teníamos lo que era el porcentaje de salud y de pensión, que era el 4%. Pero asimismo hay otros porcentajes adicionales que aquí ya se colocaron en este apartado de la nómina electrónica, donde aparte de la salud y pensión, también hay otros porcentajes adicionales que se deben de aquí de colocar según pues como los que apliquen, según los que se manejen allí en ese sentido, donde es necesario pues de que se coloquen estos porcentajes de estos otros valores de pensión, de intereses de cesantías, del porcentaje de salud del empleador, que en este caso sería entonces la inmobiliaria como tal. Aquí es necesario entonces que se coloquen todos estos porcentajes de estos otros como pagos, por así decirlos, a tener presente en la nómina, ya que van a influir luego en la contabilidad de esta misma. Ahorita les mencionaba que hay un parámetro, el de exento del pago, donde eso se calcula de acuerdo si el empleado pues gana más de 10 salarios mínimos vigentes. Entonces aquí vamos a tener una tabla con con los valores
de los salarios mínimos de años anteriores y del año actual, donde podemos ver como ese apartado si se debe tener eso presente o no. Aquí vamos a tener pues como una tabla donde se van a mostrar los salarios mínimos actualmente que se tiene pues como en este sentido para el tema pues como tal de los empleados, por lo que les mencionaba hace un instante. En este apartado de parámetros generales de la contabilidad, resulta que en este caso, al generar la nómina electrónica, la contabilidad de esta nómina, se van a generar 3 documentos contables. El documento de nómina, que sería el documento hacia el empleado, el documento del gasto, en este caso sería un gasto que sería el documento a la inmobiliaria, el documento para el empleador, y se va a generar un tercer documento que es el documento de provisiones, donde allí se irán calculando también las provisiones a nivel pues como de la contabilidad de la nómina electrónica. Estos 3 documentos directamente desde acá es donde se configuran o se le indica al sistema cuál va a ser el tipo de documento que el sistema va a utilizar al momento de contabilizar la nómina en estos 3 aspectos. Cabe aclarar que estos 3 son los que vienen por defecto, que son los que normalmente se manejan, pero existe la posibilidad de que si se desea manejar un tipo de documento diferente, se puede hacer, ¿cierto? Digamos que no es obligatorio que se manejen estos 3, pero son los que van a venir allí inicialmente marcados para contabilizar la nómina en estos 3 aspectos. Luego estos 3 documentos, cada uno de ellos pues va a manejar su contabilidad dependiendo de lo que se va a mostrar en cada uno de ellos. Ahora bien, entonces aquí en la parte inferior donde se deben de configurar las cuentas contables, en este caso, por ejemplo, en la sección de devengados, ¿cuáles serían las cuentas contables que manejarían en ese sentido para el tema de los devengados? Aquí pues se van a tener cada una de estas opciones, ya allí es colocar pues cuáles de estas son las que se van a manejar. Puede que hay algunos casos en el que los apartados de la nómina o en los registros que hay en algún momento de pronto no aplique o no se maneje alguno de estos registros, pero en los que sí aplique, para garantizar que la contabilidad se genere de manera correcta, es necesario que en las siguientes secciones que vamos a ver, inicialmente esta la de devengados, se coloque cuál es la cuenta contable según donde se vaya a manejar el tema de los devengados. Asimismo, si notamos a mano derecha, hay una columna de centro de costos, si queremos asignarla a un centro de costos, y un carácter. El carácter si ese movimiento contablemente va hacia un débito o se va hacia un crédito, según ya en el tema contable, desde acá le definimos esa configuración. En este sentido, para las siguientes como categorías o aspectos que constituyen una nómina. En este primer apartado está el tema de los devengados, el tema de las deducciones, funciona de la misma manera como lo acabo de indicar para el tema de los devengados, colocarle entonces las cuentas para las que aplique claramente, ¿cierto? En el tema de si hay algunas, como vemos, que están vacías, pues no pasa nada si de pronto es que no se van a utilizar o no aplican, pues no pasa nada si se deja en blanco. ¿Cuándo sí pasa algo si lo dejamos en blanco? De que si dejamos en blanco aquí la cuenta, pero sí la vamos a usar en el término contable, entonces eso nos va a generar que la nómina nos va a quedar de manera incompleta. De manera incompleta quiere decir que puede que no nos traiga allí a quién está ligado ese movimiento en el tercero, ¿cierto? Pero ya esto sería a nivel del módulo de contabilidad como tal, donde ya queda claro, pues como su nombre lo indica, la contabilidad de esta misma. La cuenta de saldos por pagar, entonces aquí sería colocar pues cuál sería la cuenta en la que se haría pues como tal los pagos. El tema de los gastos del empleador, de la misma manera, colocar las cuentas contables que se van a manejar de los gastos del empleador en el tema de la ARL, cajas de compensación, pensión y salud y demás. ¿Listo? Y asimismo en el tema de las provisiones de la nómina. También sería colocar cuáles serían las cuentas de las provisiones a nivel de las cesantías, intereses de cesantías, vacaciones y prima. Esta configuración aquí, como vemos, es de manera pues inicialmente general que es necesario realizar porque luego con base a esta contabilidad que estamos viendo acá y en los 3 documentos que vimos hace un instante, es a la
forma que nos va a tomar las cuentas y cómo se va a ver reflejada la contabilidad en el sistema cuando se estén transmitiendo las nóminas como tal. Como primer apartado, en esto consiste pues como la configuración que se debe tener presente. En el primer punto hay otro punto adicional que se requiere para contabilizar las cuentas de manera correcta para las nóminas. Ya por medio de este botón, cuando ya todo este otro apartado lo tengamos completo, ya sería que se guarde la homologación para que todos estos cambios o ajustes que se realizaron en las diferentes cuentas que se vayan a manejar en esos diferentes aspectos se guarde de manera correcta. Esto es una parte. Ahora viene inicialmente una segunda parte en el tema de configuración. Debemos de regresar, por así decirlo, volver a la pestaña anterior y vamos a ingresar a los parámetros de entidad. Entidad es donde está el nombre de la inmobiliaria, los datos de la inmobiliaria. Y aquí debemos de editar la entidad, que sería donde está la información, en este caso pues de la inmobiliaria, y van a haber unos campos adicionales. Resulta que a nivel pues como tal de la inmobiliaria, pues los empleados están en una ARL, en una caja de compensación familiar. Entonces esa configuración pues también hay que colocarla acá a nivel de la empresa, cuál sería como la ARL caja de compensación que se manejan a nivel de la inmobiliaria para que aquí quede definida también esa información. Hay otros dos datos adicionales, que está el del tema del SENA y lo del ICBF, que ahorita como les mencionaba, si esto aplica, pues también se debe de colocar acá cuáles son los proveedores, que en este caso donde están como los empleados. Ahora aquí mencionamos algo. Resulta de que aquí estamos seleccionando, por ejemplo, si es Confama, Sura, ¿cierto? Dependiendo pues como de estas entidades, todas estas entidades que se manejen deben de estar creadas en el sistema como proveedores. Si yo voy a colocar aquí que mi ARL, mi como entidad de pensión, de salud y demás, todos estos son proveedores que brindan esos servicios, donde para que podamos vincular esos proveedores aquí al tema pues como de la nómina, todos esos proveedores pues deben de estar creados en el módulo de terceros para que cuando se haga este proceso de selección a ver dónde corresponden, dónde vamos a asignar a los empleados, porque los empleados también deben tener esa información, ya lo vamos a ver en un instante, esos proveedores deben de estar creados en el sistema. Pero ya vamos a llegar a ese punto, es para que lo tengamos presente, porque en ese apartado debemos de seleccionar ese proveedor que previamente entonces debe de estar creado en el sistema como el proveedor ya sea al que corresponda. Entonces cuando ya se tienen estos datos, actualizamos la entidad para que nos guarde la información con los terceros que hayamos colocado como proveedores según aplique en este caso. Una vez tenemos entonces ya creado la contabilización de la nómina, actualizada la entidad, ahora vamos al módulo de terceros y podemos filtrar directamente por la pestaña de empleados, para que nos liste todos los empleados que actualmente están en la inmobiliaria, ¿cierto? Seleccionamos el empleado que le vayamos como a complementar o a colocar esta información y le damos en editar el tercero, ¿cierto? Aquí en esta sección de información del empleado, anteriormente pues había en el tema del tipo de trabajador, subtipo de trabajador y tipo de contrato. Ahora vamos a tener campos adicionales como lo es la EPS, fondo de pensiones, fondo de cesantías y los riesgos profesionales. Estos otros 4 campos que tenemos adicionalmente para los empleados se deben de complementar con los que les mencionaba hace un instante. Entonces, ¿cuál es la EPS del tercero? ¿Cuál es el fondo de pensión? ¿Cuál es el fondo de cesantías? Y la clase de riesgos profesionales. Esto se debe hacer a nivel entonces de cada empleado, porque esto luego va a quedar claramente a nivel de la contabilización de la nómina electrónica, donde es necesario que cuente con estos datos para que de manera correcta el sistema pueda vincular esta información con la contabilidad de la nómina. Entonces, como les mencionaba hace un instante, los proveedores de la EPS, de las cesantías, de la pensión, deben de estar creados acá en el módulo de terceros como proveedores para que permita seleccionar a esos proveedores al momento de estar actualizando estos datos de los empleados
y que asimismo luego la contabilidad de la nómina quede con esta información. Entonces recordemos que una vez tengamos los datos, actualizamos el tercero para que ya nos tome esta información que le acabamos de completar al empleado. Y esto tenerlo presente para los empleados, para que cada uno cuente con la información que estos requieren. Cuando ya tenemos todo esto, lo anterior ya realizado, ahora sí viene entonces la parte de la nómina electrónica. Entonces la nómina electrónica se encuentra en el módulo de contabilidad, nómina electrónica, y en la parte superior derecha la nómina se sigue creando pues como se venía creando anteriormente, crear nómina. ¿Qué es lo que pasa ahora en adelante? Resulta de que no sé si notaron ahorita que yo les mencionaba que habían unos espacios en blancos en la configuración de la contabilidad de la nómina. Al momento de tratar de crear una nómina, en la parte superior va a tener un apartado como de consideraciones a tener presente de cuentas que yo no he diligenciado. Puede que de pronto sea que no apliquen, ¿cierto? Pero de igual el sistema lo va a tener aquí como presente para que se tenga allí eso como relevante. Venga, es que me faltó la primer cuenta que me sale acá de devengados en X aspecto. Entonces, eso es lo que permite como que previamente se haga una buena configuración en la contabilidad de esta para que no se nos quede como algo importante sin configurar previamente antes de emitir una nómina electrónica. Entonces, lo que él nos muestra acá son puntos que no se han configurado, que tal vez no apliquen o que tal vez sí apliquen, donde es necesario revisarlo antes de, como les menciono, antes de transmitir alguna nómina. Asimismo, cuando yo selecciono un empleado a quien le voy a transmitir una nómina, si ese empleado no tiene cierta configuración como lo vimos hace un instante de EPS, de fondo de pensiones o de fondo de cesantías, asimismo el sistema nos lo va a mostrar, porque lo ideal es que todos los empleados sí tengan esa configuración como tal para que asimismo quede contabilizada la nómina electrónica. Claro está de que no es una limitante de que si no le coloco esto no me va a permitir crear la nómina. No, el sistema se la va a permitir crear sin ningún problema. Solo que si vamos a contabilizar la nómina, nos va a quedar de manera incompleta por no colocar estos datos a nivel del tercero. ¿Listo? Entonces el sistema allí lo va a tener, pero será una limitante que no les permita crear la nómina. Hay algo que anteriormente, cuando colocábamos los valores del sueldo y el auxilio de transporte, habían unos campos que en este caso no sé, no sé cómo calculaban automáticamente, por así decirlo, como el de pensión, el de salud y las provisiones. Resulta que ahora se hizo que en el sistema, cuando se está creando una nómina y colocamos el valor del sueldo por la cantidad de días trabajados y el auxilio de transporte, se van a calcular automáticamente los valores del porcentaje de salud, porcentaje de pensión y de las provisiones de acuerdo a los valores que aquí coloquemos. Entonces, si yo aquí coloco que se gana X valor y X valor de auxilio de transporte, con base a estos valores, como ya hay unos porcentajes definidos, esos valores se van a calcular automáticamente al momento de que queramos transmitir la nómina, ¿cierto? Anteriormente eran de manera manual, ahora el sistema los va a hacer de manera automática. Asimismo, anteriormente en la sección de vacaciones, estaba incluido lo que era la prima y cesantías. Con esta nueva estructura ahora que maneja la nómina, esa sección digamos que se separó, que anteriormente estaba unido con vacaciones, ya se separó pues como en ese apartado y ya se va a tener su propia sección para el pago de primas y cesantías, ya va a tener como su propia sección, porque anteriormente digamos que el tema de vacaciones no era como que allí podíamos encontrar, o al menos por el nombre, que allí se pagaban las primas y cesantías. Entonces, por ello, digamos que en este nuevo apartado se colocó una nueva sección para el pago de primas y cesantías a nivel de la nómina electrónica. Y en la parte aquí de las deducciones, como les mencionaba hace un instante, automáticamente ya los porcentajes de salud y pensión vienen de manera automática, pero los valores de salud y de pensión
que se descuentan al empleado se calculan automáticamente con base al valor, a los valores que previamente indiqué. Entonces ya esto es simplemente corroborar que se haga el cálculo de manera correcta, pero ya no es algo que se tiene que escribir de manera manual en las nóminas. Y en la parte inferior va a haber una sección para las provisiones. Directamente aquí es donde esto también se calcularía automáticamente, dependiendo de la fecha que se esté pagando la nómina. Esto se calculará automáticamente el tema de las provisiones y de las cesantías que luego se pagan a los empleados. Ya en la parte inferior, nuevamente se cuenta con las mismas funciones de grabar la nómina y transmitirla a la DIAN o de grabar la nómina en estado de borrador si queremos pues como revisarla previamente antes de transmitirla pues como tal a la DIAN con la información que hace un instante acabamos de verificar. Todo lo demás pues viene funcionando como era, pues como viene siendo actualmente la generación y construcción de la nómina electrónica. Cuando ya se transmite la nómina, va a haber como una nueva columna adicional en este apartado que se llama Tiene contabilidad y estos otros 3 documentos adicionales que hace un momento veíamos de cuáles se trataban, que era el de la nómina que va hacia el empleado, el de gastos que queda para el empleador, que en este caso es la inmobiliaria, y el documento contable de las provisiones de acuerdo pues como a la nómina transmitida. Esto sería pues como los documentos que al transmitir la nómina se generarían en el sistema, ¿cierto? E indicaría pues si la nómina está contabilizada o no y cada uno de estos documentos tendrá su información contable de acuerdo pues como se haya creado la nómina. Por ejemplo, aquí podemos ver una nómina, este sería un documento de nómina de cómo quedaría, este es el que quedaría para la contabilidad de la nómina, donde aquí vemos algo. Si hay campos que nos quedan de esta manera, es porque el proceso de configuración que inicialmente se realizó, no se realizó pues de manera óptima. Entonces nos va a quedar un documento incompleto y la idea es que con esta configuración y con las alertas que ahorita veíamos antes de crear la nómina electrónica, la idea es prevenir que eso suceda, sino que se complementen todos los datos que en sí se necesitan para que la nómina al contabilizarla quede de manera completa con toda la información. Este sería entonces el de nómina que va hacia el empleado, ¿cierto? Luego tendríamos la contabilidad de lo que es el gasto. En este caso, este sería como el que queda para la inmobiliaria, para el empleador, donde este sería la contabilidad según lo que se haya colocado a nivel de la nómina, en el tema pues como de la EPS, de pensión, de ARL, caja de compensación, de todo lo que aplique según lo que veíamos hace un instante. Entonces aquí se tendrá la contabilidad de esos movimientos como tal. Y por último tendremos lo que es el documento de las provisiones. En el tema de como ahorita también lo veíamos, las provisiones también se calculan al momento de transmitir la nómina. También tiene su sección de configuración, donde aquí quedaría la contabilidad de la nómina del empleado al cual se la acabamos pues como tal de transmitir. Adicionalmente, hay una función adicional que se incluyó en este apartado de la nómina electrónica, de las nóminas, por ejemplo, que ya están creadas en el sistema. Por medio de esta función, yo podría seleccionar mi nómina, ¿cierto? De la casilla pues con la que cuenta cada registro de nómina, y por medio de esta función me permite generarle la contabilidad a esa nómina. En pocas palabras, quiere decir de que si actualmente las nóminas que yo tengo no tienen contabilidad y quiero generarles la contabilidad, por medio de esta acción yo podría hacer ese proceso para que mis nóminas queden contabilizadas en el sistema. Cabe aclarar de que para poder probar y utilizar esta función, todo lo anteriormente descrito en el tema de configuraciones y demás, es necesario que previamente se realice para que esto se pueda también utilizar de manera correcta. Por si de pronto se lo preguntan, esta nómina también actualmente se encuentra pues en fase de pruebas, donde la idea es lanzarla en el día de hoy, en horas de la noche, a las personas, a nuestros clientes que hacen parte del grupo de beta tester. Entonces, si hay clientes que tal vez quieran también participar y hacer parte de esta nueva función en el tema de la nómina electrónica para que puedan probar esa función antes de que se lance pues de manera general para todos nuestros clientes,
por medio del chat nos pueden compartir los datos para que les implementemos pues como esta nueva función y que asimismo puedan probar el tema ya de la contabilidad de la nómina electrónica. Inicialmente esto sería pues como la generación de la nómina electrónica, la contabilización de esta misma configuración que previamente se requiere. Don Duan, muy buenos días, adelante. Daniel, buen día, ¿cómo estás? Muy bien usted, don Duan, cuéntame por favor. Bien. Daniel, tengo una sola duda en todo lo que nos explicaste. Me dice que está liquidando de forma automática salarios, auxilio de transporte, pues una vez le demos la información de los días laborados, ¿cierto? Sí, señor. Automáticamente pues genera la provisión o la deducción, perdón, de salud y pensión. Pero me queda una duda. En el caso de las comisiones que son totalmente prestacionales, si las cargo por allá de forma manual, que están más allá abajito, ¿recalcula todo o ahí sí tengo que estar pendiente y calcular los valores de forma manual? No, eso allí no te debería de afectar como tal en el tema de las comisiones, ya que digamos el cálculo de estos valores son directamente del valor pues como del sueldo y en el tema pues como el auxilio de transporte, así que no te debería de afectar en ese cálculo si agregamos algo, por ejemplo, de comisiones. Por eso, pero es que las comisiones son prestacionales. Tendría que aplicar la deducción de salud y pensión, porque también me toca recalcularle primas, prestaciones, intereses y todo lo demás, teniendo en cuenta ese factor prestacional. Bueno, en ese sentido, señor. Daniel, que meto la cucharada, qué pena. Don Duan, Señor. como las preguntas, en este caso las comisiones no fueron incluidas en ese cálculo, fueron excluidas. Okay. Si es necesario, entonces justamente ahorita en el proceso de beta tester, es donde miramos el tipo de cositas que de pronto a veces pueden darse, pueden identificarse, y si es necesario, incluimos esos valores que hagan falta en el cálculo de las provisiones. Pero en este momento no está incluido las comisiones en ese cálculo general de provisiones. Ok, perfecto, no hay problema. Pero de todas maneras dejaría de escribir los manuales si uno quiere también. Sí, claro, o sea, el sistema te sugiere, de acuerdo al cálculo que tiene, un valor, entonces ya uno valida y si hay que algo de pronto no le está cuadrando y le es necesario, pues él permite modificar el valor. Eso lo sugiere un valor, pues es un valor sugerido y ya luego si ven la necesidad de modificarlo, lo pueden modificar. Sí, señor. Perfecto, bueno, muchas gracias. Bueno, con gusto, don Duan. Don Carlos, buenos días, adelante. Hola, buen día para todos. Daniel, Karen, todo el equipo, muchísimas gracias por esta capacitación. Precisamente lo que acaba de preguntar don Duan sí me estaba generando la inquietud, y es que de pronto sería bueno que ustedes dentro de la parametrización, al momento de haber configurado, de configurar esa parte de las comisiones, la enlacen en cuanto a si es prestacional o no es prestacional. Situación que una vez se le indique al sistema que X valor es prestacional, el sistema automáticamente recalcule el tema del gasto, el tema de las provisiones. Y pues lógicamente si no es prestacional, aquí ya nosotros tendríamos la posibilidad de llevarlo de dos formas. Si no es prestacional, la podríamos directamente vincular a la nómina, o si le practicamos retenciones en la fuente, también lo podríamos llevar a una contabilización y convertirlo en documento soporte. En relación a eso. Y lo otro era, quería profundizar, o más que profundizar, quería ser exacto en relación al tema de los parafiscales y las exenciones de norma. Y es específicamente desde la ley 1607 del 2012 fue donde se estableció que todas las personas naturales o jurídicas que contraten 2 o más personas, entiéndase el número 2, o sea, 2 o más personas, que cada una devenga menos de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, la entidad pagadora estará exenta de hacer el pago de lo correspondiente a la participación de EPS, SENA e ICBF. Entiéndase que cuando hablamos 2 o más, estamos hablando también del número 2. ¿Por qué quiero hacer esa aplicación? Porque muchas veces nos llaman a nosotros y nos preguntan, no, es que si yo tengo un solo empleado no me aplica. No, no le aplica. Pero si tengo 2 tampoco me aplica porque la norma dice 2 o más. No, entiéndase 2 inclusive. Entonces, digamos, como contextualizando un poquito eso, es personas naturales o jurídicas que contraten 2 o más personas y que cada uno devenga menos de 10 salarios mínimos,
está exenta la entidad pagadora de pagar EPS, SENA e ICBF. Ya si de pronto nosotros llegamos a contratar una persona que gane más de 10 salarios mínimos, pues lo primero es, no sería salario, sería un salario integral que se contabilizaría por otra parte y pues bueno, era como lo que quería contextualizar ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, don Carlos. De Portofino, propiedad raíz, adelante, por favor. Daniel, buenos días. Buenos días. Yo tengo una pregunta relacionada, no sé si directamente con la empresa de nosotros. Nosotros separamos los gastos dependiendo si es personal administrativo y personal de ventas. Y vimos que en la parametrización que nos mostraste solo se puede seleccionar ya sea la 51, que sería para el gasto administrativo, o en el caso pues, de asesores nosotros utilizamos la 52 y no está como apartado esa selección. ¿Cómo lo podríamos trabajar? Bueno, en ese sentido, pues actualmente sí, pues digamos que viene un parámetro general para los empleados, ¿cierto? Si ya internamente lo manejan como por, si es diferente como tipo de empleado en cuentas diferentes, pues no sé allí de pronto con el equipo en ese sentido, si se puede revisar alguna manera de que se pueda permitir que dependiendo de la clase se vaya a alguna cuenta diferente o si inicialmente se manejan como en el parámetro general para todos los empleados. Listo, Dani. Perfecto. Era esa duda realmente. Listo, claro que sí. Bueno, no sé si de pronto alguien más tiene alguna pregunta referente a la contabilidad de la nómina electrónica. ¿No? Ok, listo. Entonces, en ese orden de ideas, pues vamos a pasar al tercer tema, que ya en este caso sería los archivos planos para bancos. Entonces, este tercer punto, vamos a ver entonces en qué consiste el tema del archivo plano para bancos, ya que va a permitir, o en este caso se hizo una estandarización en el tema de las entidades bancarias, ¿cierto? Donde en este caso inicialmente vamos a tener un formato de salida inicialmente, ¿cierto? Que va a ser el de Bancolombia PAP, pero actualmente digamos que es con el que se tiene, pues digamos que también se encuentra en fase de pruebas, donde nuevamente pues recalco pues como la invitación a este apartado de los beta tester temporales para estas nuevas funciones, donde inicialmente se cuenta con el formato de Bancolombia PAP, pero posteriormente se van a lanzar nuevos formatos que se los puedo mencionar por adelantado, que también se encuentran allí en proceso de validación, el cual sería el formato de, ya se los menciono aquí un instante. Donde son otros tres formatos adicionales, el cual sería el de Bancolombia SAP, el de Davivienda y el de Avevillas. Son estos tres formatos adicionales que después se complementarán, pero por el momento por el que vamos a comenzar y vamos a ver en este espacio es el de Bancolombia PAP. ¿Listo? Entonces permítame aquí, vamos a revisar en qué consiste este de Bancolombia, este nuevo formato de Bancolombia y la estandarización de bancos de información financiera. Perfecto, listo. Entonces, nuevamente en el apartado de herramientas, configuraciones, vamos a tener un nuevo módulo, tanto en las configuraciones como en el sistema. Un nuevo módulo me refiero, aquí en la menú principal vamos a tener un nuevo módulo que se llama finanzas. En este nuevo módulo de finanzas, inicialmente aquí vamos a tener como una introducción de lo que podemos encontrar en este módulo, donde inicialmente consiste en el listado de entidades financieras estándar, en la solicitud de nuevas entidades financieras y en la homologación de bancos, que vamos a ver en qué consiste cada uno de estos tres puntos en el tema pues allí de la estandarización de las entidades financieras en el sistema de nube. Entonces consiste en lo siguiente. A mano izquierda vamos a tener una opción que dice entidades financieras
y en la primera opción que dice entidades estándar. Esta opción de entidades estándar quiere decir que aquí se van a tener pues como todas las entidades, valga la redundancia, que actualmente son como las que están definidas en la Superintendencia Financiera y que estas son las que se manejan actualmente, ¿cierto? Entonces aquí se van a tener todo ese listado de entidades financieras que actualmente se manejan en el sistema, donde hay un nombre de entidad, un tipo de entidad, un código SFC y un código CENI. Estos códigos, digamos que ya son códigos que se manejan a nivel, pues ya, que ya están definidos, son códigos estándar. Entonces, como están acá en el sistema, es la estandarización, pues que ya se tiene a nivel de estos códigos en el tema, pues de la superintendencia financiera y que se manejan actualmente de códigos estándar. Ahora, si en algún momento, un ejemplo, hay alguna entidad que en el sistema no esté creada, porque anteriormente estas entidades o los bancos se podrían crear en el sistema de manera manual, actualmente ya las entidades que se tienen definidas son las que ya están estándar. Entonces, estas entidades pues no las podemos editar, no podemos crear nuevas y tampoco las podemos eliminar. Si en algún momento, por su parte, se identifica que hay alguna entidad, algún banco, que de pronto ustedes manejan y que no está dentro del listado, que aquí que en el sistema se tiene, por medio de esta función que se llama solicitar entidad, por medio de esta función se puede crear una solicitud, que esa solicitud nos llegaría a nosotros para crear esa entidad, ¿cierto? Se haría un proceso pues como de validación para verificar si esa entidad pues si cumple, si está dentro del, como de las que se pueden crear y por parte nuestra entonces nosotros crearíamos esa entidad. Es decir que esto generaría como un ticket, por así decirlo, y sobre ese ticket nosotros lo revisaríamos de acuerdo a esta solicitud para que se pueda crear pues como esa entidad que de pronto en el sistema tal vez no esté, si es el caso. Por otro lado, entonces ya tenemos el tema de homologación de bancos. ¿Qué quiere decir el tema de homologación de bancos? Como lo mencionaba hace un instante, el sistema anteriormente permitía que estos bancos fueran creados de manera personalizada en el sistema, pero resulta que ahora, a día de hoy o con estas nuevas funciones, esto ya no es posible de hacer. Entonces, ¿en qué consiste este tema de homologación de bancos? Consiste en que se haga una homologación, pues valga la redundancia, de los bancos que yo tenía creados, personalizados, por así decirlo, en el sistema, contra los bancos que ya se estandarizaron, es decir, estas entidades financieras que ya son las que están avaladas o que están permitidas por la Superintendencia Financiera. Entonces, el sistema automáticamente hace un proceso de homologación, donde la homologación tiene tres estados: homologado, omitido o no identificado. Homologado quiere decir de que si yo tenía una opción personalizada que se llamaba Bancolombia, en estas nuevas entidades financieras que se estandarizaron, si el sistema detecta que hay una que coincide en el nombre como tal, él la homologa de manera correcta. Si de pronto hay alguno que esté como no identificado, quiere decir de que esa opción de ese banco que yo tengo creado en el sistema con las que están estándar, no encontró con cuál relacionarlas. Y esto es importante pues que se tenga presente porque estos bancos son la información, digamos, financiera que tienen sus terceros, como sus propietarios, por ejemplo, en la configuración de la información personal. Entonces, si el sistema no lo logra identificar, esa información pues no se verá allí pues como tal reflejada. Entonces, la idea es que esto se encuentre todas homologadas con la entidad financiera que sea la correcta según el banco. Y hay otra opción que es omitido. Omitido quiere decir de que si yo creo un banco por X o Y acción, es ejemplo, creé un banco de prueba, pero resulta que no es un banco que exista o no es algo o válido, entonces esos bancos se pueden marcar como omitidos para que ningún tercero tenga ese tipo de banco. En este caso, cuando no sea algo que exista o algo que se haya creado de manera de pruebas. ¿En qué consiste entonces si yo quiero homologar porque el sistema me homologó un banco con el que no le corresponde? Aquí se seleccionaría el banco y vamos a tener este botón de homologar. Este botón de homologar nos va a permitir
justamente hacer el proceso de homologar el banco que yo tenía creado personalizado en el sistema contra la entidad financiera que ya se estandarizó. Entonces, él me permite hacer ese proceso de relacionar estos bancos y darle clic en el botón de homologar para que me haga ese proceso en el sistema. Tenemos el otro botón que dice omitir. Eso quiere decir de que si yo omito esta homologación, los terceros que anteriormente tenían asignado ese banco, en su información de terceros, como lo mencionaba, en el módulo de terceros, ya no quedarían con ese banco como tal que tenían aquí asignado. Entonces, en este primer apartado consiste en la estandarización de las entidades financieras, ya que para este tema de automatización en el formato para los bancos, ¿cierto? En el archivo de formatos para bancos, es necesario estandarizar esta información para que se maneje sobre lo que actualmente estos parámetros funcionan y que permita la transmisión de estos archivos de manera correcta bajo los estándares que ya existen actualmente. Entonces aquí tenemos la opción dependiendo si lo vamos a homologar u omitir. Esta función de solicitar entidad, como les mencionaba hace un instante, desde aquí entonces, si hay alguna entidad financiera que no exista, entonces aquí se colocaría cuál sería el nombre de esa nueva entidad financiera y se puede colocar algún comentario adicional si se desea como explicar o indicar el por qué se debe de crear esa nueva entidad en el sistema, donde esa entidad o eso nos llegaría por medio de un ticket a nuestro sistema y ya allí desde el área encargada se validará pues como en ese sentido, si se incluye el listado de entidades financieras estándar que deben de estar dentro del sistema. Ya por medio de este botón se enviaría el requerimiento, se enviaría la solicitud, la cual nos llegaría pues como tal a nosotros como tal. Una vez ya se tiene esta primera parte a nivel, como lo mencionaba hace un instante, de esta configuración de las entidades financieras y la homologación, como les menciono, va a haber un nuevo módulo en el sistema que se va a llamar Finanzas. Este nuevo módulo, digamos que así inicialmente, no todos los usuarios van a tener acceso a este módulo. Este módulo van a tener inicialmente acceso a los siguientes roles para que lo tengamos presente porque no lo van a tener, al menos con los permisos que se le van a lanzar predeterminadamente todos los roles. Los roles serían el administrador, rol gerente, el rol del contador y el rol de auxiliar contable. Inicialmente estos serían los roles que tendrían acceso a este módulo de finanzas, pero claramente luego se contaría con la posibilidad que si hay algún usuario que tal vez tenga un rol diferente a estos, se le puedan brindar los permisos a este nuevo módulo de finanzas. Aquí en el módulo de finanzas, entonces, pues esta parte va a estar vacía. En este apartado se tienen que crear todas las cuentas bancarias que utiliza en este caso la inmobiliaria, dependiendo de los bancos que actualmente pues maneja, ¿cierto? En estas cuentas bancarias, por medio de este botón, se tiene la acción que permite crear las cuentas bancarias en el sistema. Para este tema de la generación de archivo plano para el banco, necesitamos entonces que las cuentas contables que se manejen en ese sentido estén creadas en el sistema por medio de este formato, ¿cierto? Por medio de este formato se tienen que crear todas para los diferentes bancos que se manejen por medio de este formulario y las agregan. Una vez se tiene como todo este apartado de las cuentas contables, ¿cierto? Ya el siguiente paso es el formato de bancos. Inicialmente en el formato de bancos, si de pronto algunos recuerdan, anteriormente se generó pues como el archivo de carteras de inquilinos, de facturas para bancos, ¿cierto? Que fue inicialmente el que se presentó en el webinar pasado. Ahora este va a ser el de pagos para los propietarios, ¿cierto? Bueno, en este caso de pagos pendientes para exportación a bancos de los propietarios. Inicialmente aquí como lo vemos, esto sería exclusivamente para los propietarios. Más adelante tendrá pues como más funciones, pero por el momento es solamente para propietarios. Entonces aquí, inicialmente, como ahorita les mencionaba al inicio, va a haber un formato ya que es con el que se va a lanzar este módulo de finanzas, donde va a ser el formato de Bancolombia PAP.
Pero como les menciono, posteriormente hay planeado ya otros formatos, el de Bancolombia SAP, el de Davivienda y el de Avevillas. Pero inicialmente sería este formato de banco del Bancolombia PAP. Entonces aquí inicialmente se precargaría este formato de Bancolombia PAP. Luego tenemos el tema de la agrupación de registros. Resulta que existen 4 tipos de agrupaciones de registros. Por terceros, sería una, que por terceros quiere decir de que a ese propietario, si tiene, está en diferentes contratos, él me agruparía en este caso todos esos propietarios pues por nombre, con todo lo que se tenga pendiente por pagar en el siguiente campo, que es en las fechas. Entonces, si por ejemplo, por abril tengo 15 propietarios, entonces a esos 15 propietarios, si tienen varios contratos en el periodo de abril, me sumaría todo lo que tengan en ese periodo de abril en un solo registro y me lo totalizaría para que ese sea el valor, ¿cierto? Esta es inicialmente una, ¿cierto? Está pues como la de terceros. Luego está la de terceros y periodos. Terceros y periodos quiere decir de que él me lo complementaría, él me haría el mismo proceso de que me lo agruparía por terceros, pero también me lo agruparía por lo que son los periodos. Regálenme aquí un instante. Regálenme aquí un instante, por favor. Listo, entonces. Entonces, el primero, como les mencionaba, era el de terceros, que con todo lo que tenga el tercero por el periodo de fecha de consulta o fecha de pago que se vaya a hacer, me agruparía todo por el tercero y me totalizaría el valor por pagar. Luego tenemos el de terceros y periodos, que me agruparía entonces todo por terceros y dependiendo del periodo de consulta, me sumaría o me agruparía todo por ese valor en esos periodos, si tiene varios contratos, por los mismos periodos, me agruparía eso por la sumatoria de esos valores y por terceros sería pues nada más una sola persona. Luego tenemos la de terceros, periodos y contratos, agrupación de terceros, periodos y contratos. Esta de pronto, para hacerlo más claro, es lo que actualmente, por ejemplo, a nivel de lo que es la que tenemos actualmente de cómo generamos, por ejemplo, un egreso, que queda el tercero, cuál es el periodo que se está pagando y a qué contrato corresponde. Entonces, la agrupación sería de que si el tercero está en varios contratos al propietario, me agruparía por el tercero, cuál sería el periodo de consulta y el contrato al que equivale. Entonces me agruparía por esas tres condiciones. O está la cuarta condición, que es por terceros y contratos. Es decir, que nuevamente, si tiene varios contratos, me agruparía por todos esos contratos el valor y el propietario. Actualmente son las 4 condiciones que se permiten la agrupación de registros, que nuevamente las repito, por terceros, por periodos y terceros, por terceros, periodos y contratos, o por terceros y contratos. Esas serían las 4 agrupaciones que actualmente se utilizan para el tema de agrupación de la información a nivel de del formato. ¿En qué se basa luego la agrupación? Se basa luego en el rango de la fecha de consulta. Tenemos una fecha aquí de inicio y fin que en este caso sería para consultar esos pagos que están pendientes al propietario. Entonces, en este caso, pues se haría en este sentido en la fecha de pago que se va a consultar en el sistema, donde se le da un inicio y un fin. También se pueden hacer en muchas ocasiones el tema de esta generación de estos formatos por lotes.
Entonces yo podría generar por este formato de bancos por un rango de consecutivos. Rango de consecutivos en este caso es del consecutivo de los contratos, ¿cierto? Yo podría, si yo tengo 100 contratos, coger del contrato 1 al 50 y colocar ese rango de consecutivo, ¿cierto? Como para generar un lote que inicialmente sea por este rango y luego hacer otro lote del 51 al 100, ¿cierto? En este caso, pues, sería por el tema de lotes. También es posible, en este caso, el rango por terceros. Este rango por terceros sería que sea con el código que tienen los terceros en el módulo de terceros, valga la redundancia, que sería el código, si es del 1 al 100 o de la cantidad de terceros que se tengan. Desde allí se podría entonces también hacer este tema del filtrado de información por este tipo de rango, ya sea de consecutivos de contratos o de terceros. Y se cuenta con un parámetro que son los valores en los decimales. Si queremos que cuando se genere el archivo plano tenga decimales o no, ¿cierto? Entonces este parámetro controlaría si queremos que el formato luego cuando se exporte tenga decimales o no. Entonces este también se puede activar o no dependiendo de ello. Luego están los campos obligatorios. En los campos obligatorios hay dos campos obligatorios, que es la cuenta bancaria y la fecha de aplicación. La cuenta bancaria, entonces dependerá en este caso, si es un formato de Bancolombia, cuál sería la cuenta de Bancolombia que se va a seleccionar para hacer el tema, pues como tal, de los pagos. Y la fecha de aplicación es la fecha, debe ser la fecha actual en la que se esté generando el formato, ¿cierto? Esa fecha ya viene allí precargada de manera automática. En la parte inferior hay tres campos opcionales. El primer campo opcional en este caso que se tiene es el de una descripción. Esta descripción solamente permite un máximo de 10 caracteres. Esto ya viene pues como estándar a nivel del formato, donde no, pues no se puede, no puede ser una descripción muy larga, máximo 10 caracteres y son alfanuméricos. No permite pues más campos, entonces sería algo breve que se debe colocar en ese apartado para que permita pues como colocar allí alguna información. Luego está el siguiente campo que es la secuencia de envío por lotes. Entonces, si en el día actual, ejemplo, en el día de hoy, yo voy a hacer varios envíos de pagos, entonces yo tengo que enviar un número de lote diferente, porque por defecto, digamos que no se pueden enviar al mismo día el mismo número de lote. Entonces, por defecto viene el 00, pero si en ese mismo día voy a hacer otro envío de otro pago, otro lote, debe de ser el 01 o él tiene una configuración que solamente permite 2 caracteres y es alfanumérico. Entonces, dependiendo si voy a enviar envío por lotes, por defecto viene el 00, pero si ese mismo día, como indico, se va a hacer otro pago, se debe colocar una secuencia de lote diferente a la 00 para que permita luego de manera correcta la generación del archivo para subirlo al banco. Y luego está la aplicación. La aplicación en este caso, digamos que tiene 3 aspectos a tener presentes. En la aplicación existen como 3 maneras como ya de aplicar los pagos, que es de manera inmediata, al mediodía o en la noche. Desde aquí se puede controlar la aplicación que va a tener en este caso el archivo plano, que son esas 3 opciones. Si no seleccionamos ninguna opción porque este campo es opcional, ante ya la entidad financiera, ante el banco, ya allí se tiene estandarizado en qué momento se realizan los pagos. Entonces yo podría dejar este parámetro en blanco y cuando subo el archivo al banco, ya dependiendo de la configuración que se tenga en la entidad financiera, ya se realizaría el pago en el momento que allí se tenga de manera predeterminada ya configurada. O desde el archivo se puede seleccionar alguna de esas 3 opciones. Cuando ya se tiene como toda esta otra información generada, pues diligenciada, vamos a tener un botón para generar el formato. Cuando generamos el formato, vamos a tener una sección del control del lote que se va a enviar, donde va a contar inicialmente con una información como el NID de la inmobiliaria, el tipo de pago, la aplicación si se seleccionó, la secuencia, la fecha de creación, fecha de aplicación, la cuenta a debitar, el tipo de cuenta
a debitar y la descripción del pago, que son los campos pues como opcionales que allí se tenían. Y en la parte inferior vamos a tener el detalle de la transacción, que aquí es donde ya vamos a ver todos los registros de lo que se va a pagar, donde esto es ya lo que luego se va a exportar para subir al banco. Hay que tener algo presente y es que desde acá tenemos dos acciones adicionales. Una, en la primera columna, hay como este menos de color rojo. Este menos de color rojo quiere decir de que si por alguna razón a ese tercero yo no le quiero pagar en ese momento, yo puedo como ocultarlo, como desaprobarlo, para que no esté dentro del listado que voy a importar. Entonces, desde aquí se podría quitar ese registro para que al momento en el que se exporte ese archivo, pues no me incluya ese registro. Adicionalmente, él aquí nos va a mostrar entonces, según la agrupación que se haya realizado, pues como la información de los datos, donde va a haber una columna que se llama referencia. Esta columna de referencia va a permitirles que si se le da clic sobre ese parámetro, se va a abrir como una previsualización del sistema desde donde está cargando los valores que salen por pagar, que sería la columna de valor de transacción. Eso quiere decir que podemos tener una previsualización antes de descargar el formato para conocer por medio de esta columna de referencia el valor o con base a qué nos está calculando los valores para corroborar que la información que nos esté mostrando en el apartado del tercero sea de manera correcta. Cabe aclarar algo importante y es que como podemos ver aquí los terceros, que en este caso son los propietarios, deben de contar con su información financiera, como lo son el tipo de banco, el número de cuenta y el tipo de cuenta, que estos tres parámetros se encuentran, ya los vamos a ver, se encuentran a nivel de la información de los terceros en la sección de información financiera, porque como se va a hacer este proceso a nivel de pagos, todos los terceros, en este caso a nivel de propietarios, deben de contar con su información para que el sistema pueda aquí mostrar esos terceros, ya que si yo intento pagarle a un propietario o intento generar este informe, pero mis terceros no tienen esa información financiera diligenciada, entonces aquí no me van a aparecer esos registros. Cuando ya se tiene pues como tal esta información, para exportar luego el archivo, vamos a tener este botón que nos va a permitir exportar el archivo plano, que luego será el que se va a llevar al banco para este tema pues como tal del banco, del pago a los propietarios. Algo a tener presente es que con base en este proceso de automatizaciones, próximamente, o bueno, algo que se tiene planeado en gestionar, es de que los egresos, porque esto a la final vendrían siendo egresos, esta información, haya una acción que permita que se puedan generar automáticamente todos los egresos en el sistema con base a los registros que acá tenemos. Pero claro, sería algo opcional, si yo lo quiero hacer o si yo no lo quiero hacer. Pero parte de este proceso de automatización es que se tenga esa posibilidad de que cuando se hagan estos pagos, asimismo en el sistema se puedan generar los egresos que tenemos acá dentro del listado para que lo que generamos acá en el sistema y lo que exportemos al banco coincida pues como con la misma información, ¿cierto? De que lo que yo generé acá fue lo mismo que descargué y llevé al banco. Entonces, como les mencionaba, en el módulo de terceros, si filtramos por propietario, seleccionamos algún propietario y lo editamos la información, hay un bloque dentro de la información del propietario que es la información financiera. Esta información financiera debe de tener entonces necesariamente el banco o entidad financiera a la que se le vaya pues como a pagar al propietario, el tipo de cuenta, ahorros, corriente, y el número de cuenta del tercero, para que de esta manera, cuando se genere el archivo, se tengan estos datos. ¿Listo? Porque si no tenemos ninguno de esos tres, solamente con que no tengamos uno de los tres, el sistema ya no va a aparecer ese propietario para hacer estos cálculos o para generar este archivo de bancos,
para ese propietario en específico. Entonces, obligatoriamente es necesario que todos los terceros tengan esta información. Ya cuando se tenga, si hay alguno que no la tenía, pues debemos de actualizar y guardar los cambios para que nos tome como tal esa información. Entonces, de esta manera, es como las consideraciones a tener presente en el archivo de formatos para bancos, con la estandarización de las entidades financieras, que es el tema de los bancos, la homologación, luego la configuración a nivel de los terceros en su información financiera, para lo que luego el sistema pueda generar el archivo de manera correcta para exportar el archivo de formatos para el pago al banco. No sé si de pronto hay alguna pregunta, hay alguna inquietud referente a esta exportación del archivo plano para bancos. Don Giovanni, buenos días. Adelante. Daniel, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días para todos. Daniel, me gustaría de pronto si nos podés mostrar, porque no quedó muy claro el tema del egreso. Pues cuando pasaste por el tema de referencia, sería importante como validar qué es lo que nos está mostrando ahí, porque usted dice, ese es el valor que nos muestra del egreso, ¿cierto? Pero no Sí. alcancé a visualizar o a ver cómo generaba el egreso, como para No, tener todo esto muy claro. actualmente, don Giovanni, es algo que se tiene planeado pues como tal implementar. Actualmente no se cuenta pues como con esa función de que cree el egreso. Ya eso sí sería algo más que se sigue manejando como, pues actualmente se maneja en el sistema, que es en el módulo de tareas comunes, crear egreso. O sea, esto es algo pensado, una funcionalidad adicional para que con base a estos registros, me voy a devolver para que vea, para que con base a estos registros que estamos viendo acá, que sería como lo que luego se exportaría para el banco, exista una función donde si se desea, se puedan generar automáticamente todos los egresos con la información que queda acá listada según el valor de transacción que aplique para el pago de cada propietario. Pero actualmente no es que se tenga, pues actualmente no es una función que se tenga en estos momentos, pero sí es algo que se tiene pensado implementar para que ya sea a elección, si yo quiero crear los egresos automáticamente o si no lo quiero hacer. Pero digamos que actualmente, don Giovanni, pues es algo que se tiene planeado implementar. Entonces, en este caso tendríamos que elaborar primero el egreso para poder confrontar contra el valor de transacción, porque usted dice, No. este valor de transacción es automático. O sea, este valor de transacción se calcula, pero, pero para que aquí nos muestre esta información, don Giovanni, no se debe de haber generado el egreso. Es decir, si yo quiero exportar los pagos a los propietarios, primero tengo que hacer esto y ya luego posteriormente hacer los egresos. Porque si yo genero el egreso, ya no me va a parecer que tengo nada pendiente para pagarle al propietario en esa fecha en específico. Te hago un ejemplo para que sea más claro. Si en este periodo de mayo yo le voy a pagar a don Giovanni, que es el propietario, entonces para que yo pueda descargar este archivo de formato de bancos, llevarlo al banco para que el banco haga el pago a don Giovanni, yo no puedo hacer el egreso en el sistema. Si yo hago el egreso en el sistema y luego hago este proceso de generar este formato para bancos, ya don Giovanni no me va a aparecer en este listado porque como ya le generé el egreso, ya el sistema no identifica que tengo nada pendiente por pagarle a don Giovanni en ese periodo, entonces él aquí no me lo va a mostrar. Lo que sale acá es lo que está pendiente por pagar, que es lo que que es lo que se paga en los egresos. Entonces, el orden sería, primero generar el formato, ya cuando se haga el formato y se pague a los propietarios, luego ahora sí pasar al módulo de tareas comunes y hacer los egresos. Ese sería el orden para que coincida pues con lo que tenemos en el formato y lo que luego se genera en el sistema en el módulo de tareas comunes en los egresos. No sé si de pronto queda ahí más claro. Sí, queda muy claro, pero de todas formas sigo viendo como algo que entonces sí hay que hacer alguna novedad, porque realmente cuando se elabora el comprobante de egreso es donde uno da la revisión, bueno, hay que pagarle esto a fulanito, tanto arriendo, tanto comisión, y tenemos estas novedades. Entonces, para mí primero tendría que hacer revisión de pago, generar este detalle de transacciones y volver al egreso a hacer el pago para que nos puedan coincidir valores. Para que pueda coincidir, exacto.
Es decir, con esas novedades que tú mencionas, si hay novedades en periodos en específico, esas novedades deben de ser cargadas previamente, luego generar el archivo de formato para bancos, hacer la exportación, verificar los valores de transacción, luego llevar ese archivo ya al banco, ¿cierto? Exportarlo para ya llevarlo al banco, subirlo al banco, y ya cuando se hagan esos pagos, ahora sí, ya ir al sistema y generar los egresos para que lo que tú le subiste al banco con esos valores de transacción sean los mismos valores de transacción que se generen en el sistema, en el módulo de tareas comunes, en los egresos. Listo, muchas gracias. Listo, con gusto, don Giovanni. De Departamento de Administración, ¿tienen levantado la mano? Adelante. Hola Daniel, buenos días. Buenos días. Daniel, cuando se hace el registro en terceros de la información bancaria al propietario, Sí. no piden información a nombre de quién está la cuenta bancaria. Eso es relevante para esta nueva aplicación. Muchas veces no está el nombre del propietario. Bueno, la información que allí se coloca es como a la información a donde se va a transferir, pues como a donde se va a hacer el pago. Ya sí, si inicialmente no es de la persona que corresponda, pues bueno, ya ahí sí no sé, de pronto Isa allí Bueno, que... buenos días, meto ahí la cucharada para la respuesta. Sí, justamente en el chat nos acaban de hacer esa pregunta y lo vamos entonces a tener en cuenta para agregar esos campos en la creación del tercero, de modo de que en caso de que la cuenta bancaria no esté a nombre de ese propietario, puedan indicar el nombre y documento y tipo de la persona o el tercero al que está pues, la cuenta bancaria. Entonces sí lo vamos a tener en cuenta porque es un punto válido que de pronto no se nos había pasado, pero sí es importante. Entonces, sí lo vamos a incluir. Claro que sí. Listo, Isa, muchas Gracias. gracias. ¿Alguien más de pronto tiene alguna otra pregunta referente al archivo plano para bancos? Bueno, si no hay más inquietudes, nuevamente entonces, para que lo tengamos presente, por el correo, por favor, si alguien quiere ser parte del grupo de beta tester para probar estas funciones o las nuevas funciones que se van a ir lanzando para que las sean, pues como, para que las prueben antes de lanzarlas de manera general, pues ahí tienen abierta la invitación para que puedan participar de estos grupos. No siendo más, sé que nos alargamos un poquito más de lo planeado, pero bueno, es por temas importantes, ¿cierto? No sé si de pronto hay algo más para complementar, a finalizar, ya que estos son los temas que teníamos preparados para el webinar del día de hoy. Y bueno, no, muchísimas gracias por su participación. La grabación se compartirá apenas se encuentre disponible y no sé si de pronto hay algún otro aporte o bueno, esto sería todo por el día de hoy. Muchas gracias, Daniel. Gracias a todos los participantes. Bueno, con muchísimo gusto. Entonces, si no hay más puntos relevantes, muchísimas gracias por asistir a este encuentro y bueno, esperamos vernos prontamente con nuevas funciones adicionales. Que tengan un buen día.